tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Arrancamos la semana, pero despedimos el mes de enero. Último programa del mes, pero en el que vamos a hablar de muchos asuntos de actualidad. Por ejemplo, vamos a hablar de esa reposición de las vidrieras de la catedral, y es que mi compañero Alberto Guerrero ha estado desde las alturas viendo en primera persona ese trabajo. Y también vamos a hablar de los 50 años que se cumplen este mes de ese primer CD que publicó el nuevo Mester de Juglaria. Para ello estaremos con uno de los protagonistas que nos contará esta larga trayectoria y a la que deseamos mucho más futuro. Todo eso será justo después de repasar algunas de las noticias más destacadas que nos dejan la jornada de hoy. Hasta 17 son las propiedades inmatriculadas por la Iglesia, 15 edificaciones de una sola planta, una rústica y un suelo sin edificar. Sorpresa entre algunos vecinos que llevan ya muchos años residiendo en este pequeño pueblo. No lo sé, hija. No te lo puedo decir. En esa cosa estaríamos todos sin casas, porque casi las casas que dice que tiene la Iglesia son casi las que hay en el pueblo. Para otros vecinos de Perorrubio, ser noticia a los medios de comunicación por esta circunstancia les ha sorprendido menos. Pero yo con seguridad no es esta, no. Por oídas que tiene. Sí, aquí la Iglesia era siempre, desde tiempos antiguos, siempre la que tenía más casas, más graneros, más todo. Hay quien se pregunta qué hay detrás de todo esto, ya que están acostumbrados a que las casas se hereden o comprárselas a particulares no vinculados con la Iglesia. La mayoría de las casas se han ido heredando de generación en generación. Yo lo único que sí que sé, que la casa la compramos y vivimos aquí. Pero igualmente hay constancia en los últimos años de movimientos y operaciones inmobiliarias. Yo tengo familia que ha comprado una finca, por ejemplo, grandísima que tenía ahí, con la casa del cura, y la compró hoy y en sus días pues fue al obispado y se la vendieron. Los vecinos de Perorrubio, a 50 kilómetros de la capital, encabezan el ranking provincial de inmatriculaciones dudosas. Sus vecinos prefieren que se destaque su enclave y que es un pueblo lleno de encanto. El 43%, casi la mitad de las pruebas realizadas la semana pasada fueron positivas. Solo en el mes de enero, Omicron, la variante más contagiosa hasta la fecha, ha dejado en la provincia cerca de 12.000 positivos. El pico se alcanzó el día 6, con 772 contagios en 24 horas, casi el triple de los notificados a día de hoy. La sexta ola continúa descendiendo, aunque aún son más de 6.500 los casos activos. El pico de las hospitalizaciones se alcanzó el pasado lunes con 49 ingresados, cifras que no se registraban desde enero de 2021, cuando llegó a haber 140 pacientes con COVID. La ocupación en la unidad de críticos continúa en torno al 30%, con 5 pacientes. El mes de enero ha dejado 19 fallecidos en el Hospital General. Desde que comenzó la pandemia se han superado los 40.000 contagios. 1 de cada 4 segovianos ha pasado la enfermedad, cifras que superan incluso el 40% en la zona básica de salud de San Ildefonso. Allí registran el porcentaje de enfermos por tarjetas sanitarias más alto de toda la región. El Club Deportivo Claret Innopor, que sigue peleando en cada partido de la Liga EVA de baloncesto, pero la diferencia con el resto de equipos parece abismal. En esta ocasión, el COVID y la falta de experiencia de muchos de los actuales componentes de la plantilla están siendo factores difíciles de superar a pesar de la lucha y el pundonor de los jugadores segovianos. El Santo Domingo Betanzos, que ocupa la parte media de la clasificación, no tuvo apenas oposición. En el primer cuarto la diferencia ya era de 22 puntos. Los gallegos fueron muy superiores en la pintura y los errores en los lanzamientos exteriores se convertían en una segunda oportunidad. El Claret aguantó como pudo el chaparrón, alargando las posesiones, pero sin poder plantar cara al conjunto visitante. La ventaja del Betanzos se fue ampliando hasta los 60 puntos de diferencia al final del partido. Segovia, con 8 puntos, fue el mejor del Club Deportivo Claret. Este próximo fin de semana, el equipo de Moisés Martínez tiene un desplazamiento largo hasta la cancha del Marín en Pontevedra. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet.
Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Venía siendo habitual durante los últimos años y esta mañana se ha vuelto a repetir. Un grupo de estudiantes americanos han venido a Segovia y no han podido perderse la visita al ayuntamiento para conocer cómo se trabaja desde allí, cómo se organiza toda una ciudad. Con ellos ha estado mi compañero Alberto. Esta misma mañana hemos podido conocer durante la recepción municipal a los 10 universitarios norteamericanos que compartirán vida cotidiana en Segovia. Yo vengo de Minneapolis, Minnesota. En Minnesota es en el norte del país. Estudio contabilidad y español en mi universidad. Yo estudio negocios y especialmente las finanzas y los recursos humanos y también español. Son estudiantes universitarios y lo que tienen en común, porque son distintas carreras, pero tienen en común también una especialización o subespecialización en castellano. Después de 2 años, sí, llevamos 2 años sin actividad y este es el primer grupo que viene. Más pequeño que antes, pero iremos creciendo poco a poco. Además, se integrarán en empresas e instituciones como herramienta para mejorar su español. Sí, todos van a hacer prácticas en escuelas, en el ayuntamiento, en distintas instituciones. Sí. Y yo voy a tener mi práctica en un hotel y para mis estudios de negocios y voy a trabajar con el equipo de management en el hotel y estoy muy emocionada. Sí. Será una escuela de primaria, así con niños pequeños, así estoy muy emocionada. Sí, ojalá que haya una oportunidad para compartir lenguas y intercambiar, porque es muy interesante aprender. Colaborar con ellos y darles la oportunidad. Estoy viendo a ver si hay algún ingeniero también para que venga de prácticas a la Concejalía de Obras, que nos viene bien, porque algunos sí que sé que está fichado en el centro de recepción de visitantes y que van a hacer allí las prácticas. No han faltado las familias segovianas voluntarias para acogerles en sus domicilios particulares. Solamente hay una madre, Teresa, y me encanta también tiene un perro, así es muy simpático, me encanta, sí, no sé qué más. Solamente he estado con ella por un día, pero estoy muy emocionada para compartir más meses con ella. Cuando yo era una niña, estudié español en mi escuela durante todos mis años y por eso yo no quiero perder el español. Y también en Minnesota hay muchas personas Latinoamérica y es necesario para tener un trabajo. Es muy excelente si hablas español. Sí. Segovia les ofrece mucha cultura y muchos rincones por descubrir y muchos paseos pendientes a los que aseguran no estar acostumbrados. Bueno, el castillo Alcázar me encantó ver y caminar. En realidad no estamos acostumbrados en Minnesota caminar por todos los lugares y entonces eso en realidad ha sido una bendición de poder caminar y no usar el carro. Llevan poco en nuestra ciudad, aunque lo están aprovechando tanto que la diferencia horaria les juega malas pasadas. No sé, 4. 2 días. Oh, 2 días. ¿Cuál es la primera foto, el primer selfie que te has hecho al llegar aquí? Con mi amiga Emma frente del Alcázar. Sí. Vuelve así el turismo idiomático de la mano del Centro de Estudios Hispánicos de Segovia. Seguimos aquí en 8 Magazine para hablar de una combinación perfecta, podríamos decir, entre música, historia y cultura segoviana. Si mezclamos todo eso, yo creo que uno de los resultados más comunes va a ser el nuevo Mester de Juglaría y precisamente la entrevista de hoy va a ser con ellos porque vamos a hablar de que se cumplen 50 años de que sacasen, publicasen su CD. Para hablar de ello, pues estamos con uno de sus miembros como es Fernando Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los CDs no eran ni siquiera un pensamiento leve en la cabeza de nadie cuando publicamos ese disco. Era un LP de vinilo, naturalmente,
hace 50 años, en enero del año 72. Bajo el título de Romances y Canciones Populares. Exacto, fue un título genérico que se nos ocurrió. Nunca hubiéramos podido pensar que hubiera debido llamarse Romances y Canciones Populares volumen 1, porque después vendrían otros 2 de la misma serie hasta los 20 y muchos que tenemos grabados. Pues sí, de ese disco, de ese LP, que es como se llamaban entonces, hace 50 años ya. Justo en la temporada 53 del grupo. Fue todo un éxito porque os sirvió para abriros las puertas ya más de por sí en todo el ámbito nacional, pero aquí en Segovia, pues los segovianos lo recibieron con gran ahínco. Fue una cosa tremenda, muy emotiva porque, hombre, ahora es fácil grabar un disco, te lo puedes grabar en tu casa, ¿no? Y producírtelo. Pero antes no, antes eran las compañías discográficas que tenían una preponderancia importante, que controlaban de alguna manera los programas musicales de las radios, pues se hacía todo en función de los lanzamientos discográficos, y entonces el hecho de que 7 jovenzuelos irrumpieran en el panorama musical español, de repente, pues para la ciudad fue muy importante, la verdad. Yo creo que sí. La gente compró el disco, muchísima gente compró el disco. Se hizo una presentación en una galería de arte, la Casa del Siglo XV, desgraciadamente cerrada ahora. Allí se hizo la presentación, las firmas, las ruedas de prensa. Fue la irrupción a un mundo que para nosotros era totalmente nuevo y evidentemente nos emocionó mucho. ¿Cómo surge la posibilidad de grabar este disco? Pues surge de una manera bastante casual. En los principios del grupo, la verdad es que la casualidad se alió con nosotros e hizo que las cosas fueran más fáciles de lo que aparentemente podían haber sido. Había un concurso en Madrid, en el año 71 ya, en el 71, que se llamaba Patio Folk. Esto era una sala de fiestas. Por la noche era una sala de fiestas al uso y por las tardes pues una discoteca en la que se hacían actuaciones. Se habían convocado un concurso llamado Patio Folk en el que pues habían inscrito grupos de toda España de esta faceta musical. Había un premio que era una cantidad importante, eran 25.000 pesetas de las de 1970, eso era una pasta. Llegamos a la final 4 grupos de los aproximadamente 80 que iniciaron el festival y alguien desapareció con el dinero Anda. Con lo cual no se celebró la final. Pero en el jurado había una persona de la casa de discos que fue nuestra casa discográfica durante mucho tiempo, de Fonogram, la etiqueta Philips, y pues le gustó la propuesta del Mester y nos hicieron una prueba. Y en menos de una semana habíamos firmado el contrato. El disco se graba a mediados del 71 con la idea de que saliera en Navidad, que es lo que querían los de la casa de discos, pero no llegaron y entonces salió en enero. Pero se quedaron sorprendidos porque dijeron que un lanzamiento de enero no pensaban que pudiera resultar tan fuerte, bueno. Y fue muy fuerte, la verdad, pero no solo aquí. ¿Y qué hay de verdad, Fernando, en que el nuevo Mester de Juglaria no siempre se llamó así? ¿No comenzasteis con ese nombre? ¿Es verdad o es mentira? No, es verdad, es verdad. Es que los inicios del Mester están publicados, son conocidos. Nos conocíamos todos, éramos estudiantes segovianos en Madrid. Yo llevaba en Madrid un par de años porque había tenido que acabar el bachillerato en Madrid por circunstancias familiares y entonces pues a mí me gustaba siempre cantar y yo andaba cantando por los institutos y por colegios mayores, cantaba yo solo romances y cosas de esas. Y se convocó también otro concurso de aquellos que se llamaban entonces concursos de jóvenes valores y yo dije que yo voy a presentarme, pero me asusté un poco y les comenté a Rafa, a Luis y a María, decir, oye, vamos a prepararnos un par de canciones y vamos juntos. Éramos 5 y nos presentamos sin nombre allí.
Y nos dijo el presentador de aquel, os tenéis que llamar algo. Y lo primero que se nos vino a la cabeza fue el espantoso nombre de Clan 5. Bueno, pues aquello quedó muy bien porque el concurso fue y lo ganamos. Ahí no había pasta, había una plaquita que no sabemos dónde estará. Apuntabais maneras ya desde el inicio. Sí, eso ya, habíamos ensayado 4 o 5 días porque... Total que, bueno, pues también por casualidad en ese jurado había un locutor de... entonces se llamaba Radio Popular, la actual cadena COPE, y nos dijo que tenía unos programas con un nombre futurista, se llamaba Hombres 2000. Tú imagínate, está 1969, programa con vocación de futuro. Y entonces pues nos llevamos, bueno, pues veníamos a cantar 5 o 6 noches al programa. Y aquello nos obligó a ensayar, nos obligó a... y nos dijimos, oye, esto puede ir en serio. Este señor, este locutor, que se llamaba Juan Pedro de Aguilar, dijo, eso sí, os tenéis que cambiar el nombre ese que os habéis puesto. ¿El Clan 5 o...? Eso tiene que fuera. Luego te cuento otra. Y nos dijo, mirad, lo que hacéis vosotros se parece a, pues por ejemplo, a lo que es el bester de juglaría en la literatura, ¿no? La tradición oral y tal. Dice, vosotros podíais ir un nuevo bester de juglaría. Entonces nos bautizó, porque nos pareció una idea genial. Lo de Clan 5 duró ese concurso y una actuación que hicimos, la primera actuación del grupo, que salió también de casualidad y porque un compañero mío de bachillerato, Juan Francia, era de Logroño y entonces tenía amistades en Logroño, y el día 4 de enero del 70 nos llevó a cantar al Círculo Logroñés. El Círculo Logroñés era una especie como el casino de la Unión de Segovia. Teníamos que cantar unas cuantas canciones antes de un tal Julio Iglesias. Julio Iglesias, casi los teloneros. Sí, Julio Iglesias llegó tarde porque estaba viendo un programa que se emitía ese día, presentado por José Luis Uribarri, en el que actuaba Rafael, que era su competidor, y entonces se quedó a ver a Rafael. Y nosotros tuvimos que cantar las 5 canciones que teníamos en el repertorio, más improvisar un par de ellas allá como pudimos, en una cena de gala del casino de Logroño, que fue para nosotros pues el bautismo de fuego. Pero es curioso. El Clan 5 desapareció a partir de ahí. Ya empezamos con lo del nuevo mestre de juglaría a partir de los programas en Radio Popular. Muchas curiosidades, muchas casualidades. Otra de las curiosidades es, normalmente en grabar un CD, en grabar un disco musical, se tarda mucho tiempo. Vosotros lo hicisteis en apenas una jornada. Sí, lo hicimos en una jornada porque la grabación fue muy simple. Se hizo lo que se llamaba estéreo simple. Eran 2 micrófonos Neumann colgados de la pared, 2 micrófonos de ambiente, y entonces la mezcla se hacía previa. Desde el control escuchaban lo que teníamos que tocar y entonces te decían, guitarra 1, un paso a la izquierda, el contrabajo, un paso al frente y tal, hasta que se conseguía el sonido. Y así lo hicimos, fue artesanía pura la grabación de aquel disco. ¿Qué queda de ese grupo de jóvenes de nuevo mestre de juglaría ya, 50 años después? Pues quedamos todavía 5 de los que estábamos en aquella aventura. Y queda la ilusión, porque si no, no estaríamos preparando los conciertos de este año. Después del tema de la pandemia y tal, ya hemos hecho varios sobre el tema de los comuneros, en el Teatro Alcalá Palas de Madrid, que se llenó hasta arriba, o en el Liceo de Salamanca, recientemente, el 10 de diciembre, que también se abarrotó. Y ahora pues vamos a empezar de nuevo con un concierto en el Festival Fonso Folk de la Cisterna de Valladolid, que se suspendió porque había que haberlo hecho en el mes de enero, pero que se suspendió por la COVID y se ha aplazado al 12 de marzo, fecha en la que inauguraremos la temporada, que tiene ya algunas fechas fijas, una interesante, los comuneros en el Teatro Circo de Albacete,
y en algunos otros lugares como el Teatro Principal de Granada, al que vamos a ir en el mes de octubre también con los comuneros. O sea que el año parece que se presenta con Pinta bien sobre el papel, ojalá una crisis del coronavirus estimable dosis de normalidad. Veremos a ver qué pasa. Dentro de esa normalidad, ¿cabe la posibilidad de grabar en mente? ¿Tenéis grabar otro CD, otro disco? Pues no lo sabemos, porque el mundo del disco ha cambiado mucho. Nosotros las últimas producciones nos las hemos hecho nosotros mismos, la de Todo Duero, Los Gabarreros, Titirimundi, lo hemos autoproducido nosotros. Pero ahora resulta que la única manera de vender discos físicamente pues es en los conciertos. Entonces, los canales de venta de discos, desgraciadamente, son cada vez más escasos. Nosotros las grabaciones en streaming y tal no lo hemos experimentado todavía, no lo descartamos. Bueno, hay tiempo para todo, después de 50 años el tiempo que quede, que no sabemos cuál será, pues se podrá ocupar a lo mejor con alguna grabación. Por archivo musical y por temas recogidos, desde luego no sería problema, porque tenemos un montón de repertorio ahí a la espera, en stand-by, como decís ahora. Te preguntaba qué quedaba de ese grupo de hace 50 años que sacaba ese CD. Ahora te pregunto, ¿qué tiene el nuevo Mestres de Juglaría para desde sus inicios precisamente captar la atención de todo el mundo, enganchar a todos los segovianos y enganchar a prácticamente el panorama nacional? Pues no lo sé, pero yo sería absurdo que me metiera 50 y tantos años después bajo una capa de falsa modestia. Yo creo que es cierto que el Mestre tiene un poder de comunicación extraordinario y creo que ahí radica la cosa. Porque tenemos esa facultad, un poder de comunicación, de seducción hacia la gente que nos ha resultado consustancial. Pues sin más darnos más importancia que la que consideramos tiene el haber contribuido de una manera seria, de una manera importante, a la conservación y la difusión de la música tradicional. Pero yo creo que nuestra manera de ser, el hecho de que aunque seamos estrictamente profesionales en cuanto a que las cosas las queremos hacer bien, no hayamos dependido de esto para vivir, porque cada uno hemos tenido nuestro trabajo, pues nos ha hecho tomarnos las cosas estas de la música con la serenidad suficiente como para no caer en determinadas actitudes que nos hubieran podido perjudicar. Y la gente yo creo que lo ha entendido y nos lo agradece. Éxito y calidad, sobre todo, es la que tenéis. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades por esos 50 años del primer disco. Ojalá podamos seguir muchísimos años más disfrutando de vosotros y celebrándolo con vosotros. Ojalá, y si me permites, para despedirme, no podía hacerlo sin dar las gracias de corazón y con toda la sinceridad a todos los medios de difusión segovianos que desde aquel primer día siempre han estado detrás de nosotros y nos han apoyado. Sin ellos no hubiera sido posible. Y seguiremos seguro detrás de vosotros y disfrutando con vosotros. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos rápidamente a publicidad y a la vuelta nos vamos a subir hasta lo alto de la catedral. Ya verán por qué. Seguimos aquí en 8 Magazine porque el taller Vetraria de la familia Muñoz de Pablos se lleva encargando desde el 2009 de la restauración y reparación de las vidrieras de la catedral. Pues bien, en las últimas semanas han estado trabajando con gran parte de esas vidrieras y un equipo de esta casa de la 8 Segovia ha estado con ellos. Privilegio es lo que se siente al observar la Catedral de Segovia desde su interior y desde lo más alto, más aún si se hace acompañado de unos profesionales que conocen el templo al detalle, Pablo y Alfonso, hijos del conocido maestro pintor vidriero Carlos Muñoz de Pablos. Ellos lo disfrutan desde ese despacho tan especial donde trabajan, así lo definen cuando alguien les pregunta. En estos días andan ocupados en la instalación a 54 metros de altura de la que hará la número 16 de las 20 vidrieras en forma de tríptico de las que consta el templo. Ahora estamos montando una de las vidrieras de la nave del lado sur, una vidriera que es nueva, hay una restauración en los laterales, pero la central es nueva.
Un trabajo minucioso, un arte con mayúsculas, un oficio que no ha sufrido variaciones en los últimos siglos, aunque sí se ha ido beneficiando poco a poco de los avances tecnológicos. Aquí es que en esta catedral se dan muchas circunstancias diferentes. Hay vidrieras que son originales, que necesitan una restauración, y en ese caso pues se hacen unos procesos de limpieza, de curado, y todo el material original se restaura y se conserva. Cuando faltan elementos se hacen nuevos y se hacen con los procedimientos que se hacían en origen. Hombre, ahora tenemos hornos eléctricos con computadoras y tal, antes lo hacían con leña. Hay diferencias tecnológicas, pero en esencia el oficio es el mismo. 13 años casi dentro de la catedral, consiguiendo que la luz del sol y el reflejo del cielo segoviano juegue con el cromatismo y las formas que se disfrutan desde el interior de la catedral. El proyecto de restauración empezó en el 2009. Se hizo un plan director que englobaba todas las vidrieras de la catedral. O sea, antes de empezar se inspeccionaron todas y se elaboró un plan para acometer las obras priorizando las vidrieras que más urgencia tenían. Y ahora, bueno, pues estamos en una fase. La cabecera todavía no se ha tocado. Se ha acabado las 3 naves, quedan 4 vidrieras de las naves, de las 20 que hay. Y una parte del crucero norte que, bueno, quedan 3 vidrieras, queda poco. Artistas de altura que se forman a base de vocación y esfuerzo, pero con la dificultad añadida de no encontrar centros adecuados de formación. A ver, se han tratado de hacer escuelas en Europa, no es un fenómeno español. Está la Escuela de León, que es una escuela de FP, ahora no sé cómo es, a lo mejor es un módulo, no sé qué definición tiene, ¿no? Pero es una formación profesional. Y poco más. Hay alguna escuela, pues eso, de artes y oficios que tocan la vidriera, pero no la pintura. No hay artistas vidrieros, no hay un sitio donde se formen artistas vidrieros, donde se enseñe a pintar bien y se dibuje, eso no existe. Las vidrieras de la Catedral Segoviana conforman sin duda un conjunto único en Europa, cuyo relato histórico los Muñoz de Pablos mantienen vivo con esmero y dedicación. Además es que la catedral es un sitio complejo, porque hay 5 o 6 autores diferentes, cada uno con una... Luego hay periodos diferentes también. La cabecera, por ejemplo, en la cabecera hay 7 vidrieras que son de Mamellán, de 1916, que son maravillosas. Luego todas estas de los Pierres son todas maravillosas. No me decantaría por ninguna, porque en realidad cuentan una historia, son consecutivas, es como un tebeo, ¿no? Y todas enlazan unas con otras. Desde hoy seguro que ustedes, como nosotros, observarán las vidrieras con otra mirada, y no solo para disfrutar de sus contrastes y colores, de sus juegos de luz. Por eso le pedimos al maestro vidriero que nos hable de su preferida, de la joya de la corona. Pues mira, no tengo una predilecta. Por insistir que no quede, lo reconozco, defecto profesional o virtud de periodista. Alfonso, seguro que alguna te llama especialmente la atención. Quizá la que más me impresiona es la del juicio final, la de la bajada a los infiernos. Quizá es la que más me impresiona, pero esa es una vidriera para verla de cerca. Esa es la dificultad que tienen las vidrieras, es la distancia. La distancia te aleja mucho a la hora de percibir la calidad. Distancia insalvable para la mayoría de los visitantes que observan desde la nave central del templo el arco iris que forman las historias que nos cuentan desde el siglo XV estos cristales pintados a mano. Distancia sin duda de observación prevista por los autores para hacer aún más grande la monumental sensación de quien entra por primera vez a la Catedral de Segovia. Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Euromaster La Unión. En manos de expertos. 3 geólogos segovianos estuvieron trabajando en el volcán de La Palma y estuvieron justo allí cuando terminó la erupción. Nosotros hemos estado hablando con ellos de lo que ya califican una de las mejores experiencias de su vida. La verdad es que de todas las campañas y turnos
que hemos hecho los geólogos del Instituto Geológico y Minero de España, yo he sido el que menos tiempo ha estado en La Palma, tan solo he estado uno de los turnos de 14 días. Y en esos 14 días he participado en lo que hemos llamado la Operación Cenicienta, que ha consistido en una caracterización de todas las cenizas que emitía el volcán. Y una caracterización quiere decir que en distintos puntos de la isla medíamos el espesor de cenizas que caía cada día, qué composición tenían esas cenizas, las llevábamos al laboratorio para analizarlas, y cuando el espesor de cenizas era importante, levantábamos una especie de secuencia de los tamaños que tenían las cenizas, porque eso nos aporta mucha información acerca de la evolución de la propia erupción y de saber si se aproxima a momentos más energéticos o menos energéticos. Esa ha sido mi labor fundamental los días que he estado en La Palma. Si bien es cierto que el tiempo que he estado aquí dando apoyo a mis compañeros, lo que he realizado fundamentalmente son análisis de la posibilidad de que se produzcan flujos torrenciales, avenidas y riadas que cargadas con esa ceniza pudieran producir daños en los barrancos. Del periodo histórico de La Palma es el de mayor duración. Estaba justo por detrás el volcán San Antonio, que es de 1585, y estaba también en torno a los 80 días, pero este volcán le ha superado por unos poquitos días. Yo la primera vez que fui fue el día 23 de septiembre. Se desencadenó la crisis y hizo erupción el 19 de septiembre. Allí había 3 compañeros ya del IGME y rápidamente nos movilizaron a otro turno de otros 5 compañeros que fuimos el día 23. Luego he estado en octubre y he estado ahora los últimos 16 días en diciembre. Y muy diferente, porque esos primeros días era como el gran caos general. Se tuvo que montar el puesto de mando avanzado, toda la logística de todos los intervinientes, sobre todo las fuerzas de seguridad. Se desplegó la UME con todo lo que suponía, se desplegó el Gobierno de Canarias, se pasó a fase de emergencia 2 y luego ya a 1. Con lo cual fue pues como estar en fase de guerra. Para mí es lo más similar a lo que cuento. La población, y estaban todos los turistas en la isla, estaban absolutamente desbordados en emociones, porque nadie pensaba que podía hacer erupción un volcán después de tanto tiempo. No, en Canarias va a hacer una erupción un volcán. Llevábamos años, desde el año 2017, que empezó el registro sísmico en La Palma, avisando, pero claro, las personas es algo que no te imaginas hasta que ocurre. Entonces, ese primer mes fue quizá el más impactante, el conocer a personas que perdían todo, así, al minuto. Las personas que se acercaban a los científicos, a cualquiera, a preguntar, oiga, ¿y mi casa dónde está? Yo vivía en la calle no sé cuál y ahora no me dejan pasar, por favor, vuélennos el dron. O sea, imaginaros eso, esa incertidumbre y esa angustia y tantas horas de trabajo seguidas. Y luego, pues según ha ido avanzando, es como ha ido cambiando. Luego ya se hizo todo más, no más rutinario, pero más organizado, los turnos estaban claros, el acceso a las zonas restringidas para los científicos se reguló más en exceso para que nadie pasara, las zonas de evacuación cada vez eran más grandes conforme a las decisiones que íbamos tomando. Y hasta el propio final, donde ya todo el mundo, después de haber visto también como el volcán ha hecho fases muy cambiantes y haber hecho varios amagos de haberse apagado, pues todo el mundo, a pesar de los indicios, estábamos expectantes a ver si de verdad era el final. Hasta que no pasaron esos 10 días que decidió Pevolca para dar como finalizada la erupción, pues también han sido de incertidumbre. Sí que ha sido muy, muy cambiante. Yo el día que estaba con Andrés, estábamos a escasos 600 metros del cráter y se lo dije a Andrés, digo, Andrés, este es el fin de fiesta, ¿verdad? Por todas las crónicas históricas, por cómo se habían comportado otros volcanes. Y cuando bajamos, eso fue por la mañana, bajamos a mediodía al puesto de mando y me dijo mi compañera María José Jurado, que es la que lleva los equipos sísmicos del CSIC, también dice, Juana, ha caído el tremor a 0 en segundos. Dice, mira el registro sísmico. Y se lo dije antes, digo, esto es el final. Por la tarde volvimos al mismo sitio porque no habíamos terminado los muestreos y se volvió a desencadenar la última erupción que hizo ya y ya se paró para siempre. Salvo esa colada que echó al día siguiente un poco, nada, como un mero recuerdo de que todavía estaba activo, pero ya era el fin real.
son sentimientos encontrados, porque eso, yo que llevo, mi primera investigación fue en la isla de La Palma. Hice la tesina con Alfredo Hernández Pacheco, que es el gran vulcanólogo de la isla de La Palma. Él había vivido la erupción del Teneguía y durante los años que yo estudié con él en La Palma, que fueron en el 98 y 99 y 2000, pues él me contaba un montón de anécdotas del Teneguía y yo era algo, pues, jo, qué suerte Alfredo, has vivido una erupción, y jamás en mi vida pensé que yo iba a vivir una. Y ahora cuando llegas y eres consciente de que has podido trabajar, has visto la erupción desde el inicio al final, pues es algo increíble, que cuando pase el tiempo seremos más conscientes todavía de la suerte que hemos tenido, pero luego ese factor humano del dolor de las personas, yo reconozco que me está costando mucho superarlo, porque me volví a casa, ¿verdad? Yo se lo contaba a Andrés de las primeras intervenciones, digo, es que no se me quita de la cabeza los palmeros, lo generosos que son, que lo pierden todo y te ven por la calle y te siguen dando gracias por estar aquí, ¿qué hago si hay un terremoto y mi cuñada vive ahí abajo? O sea, ese contacto directo con la población al final te causa dolor y no dejas de pensar en ellos muchas veces, incluso ahora. Culpan al volcán, este volcán, me ha dolido mucho también oír en los medios de comunicación que el volcán es malo. A ver, es un fenómeno muy catastrófico, por así decirlo, y que es capaz de arrasar con la vida humana y el medio humano como no lo hace ningún otro fenómeno en la naturaleza. Pero el darle esa culpabilidad a un fenómeno natural cuando tú vives en una isla que el 100% son volcanes, eso te da también reflejo de lo distanciada que está la sociedad del medio en el que vive. Y quizás también es una causa del siglo XXI. Ahora queda lo difícil. Lo primero, y es en lo que seguimos trabajando, siguen compañeros nuestros allí, tendremos que volver ahora. Estamos midiendo día a día la temperatura de las lavas, porque ahora hay que volver a esos terrenos ocupados por el volcán. Entonces, con nuestras decisiones, también los políticos deciden y las autoridades qué calles van abriendo, si hay peligros de colapso. Hay muchas secuencias de lavas que son muy inestables y si construyen encima pueden colapsar. Entonces están haciendo estudios para ver toda esa capacidad de las lavas y luego la parte ocupada por las cenizas, que ha sido una gran parte de la isla. Están colapsando techos de viviendas por el peso de las cenizas, el caso de las riadas que se pueden producir. Es decir, que hay muchos efectos colaterales para los propios cultivos y cuando llueva van a liberar elementos que son perjudiciales para la salud y para el medio. Todos esos estudios son los que se desencadenan ahora. Salíamos del hotel esa primera semana, nos teníamos que esconder porque estaban esperándonos a la puerta del volcán. Estábamos trabajando en el campo, nos veían, teníamos que ir, claro, identificados con nuestros chalecos, paraban los coches y nos asaltaban directamente. O sea, para nosotros que no estábamos acostumbrados a enfrentarnos con la prensa, ha sido quizá lo más difícil, porque además teníamos el compromiso con Pevolca, claro, la información sensible o que no estaba todavía corroborada no se le podía contar ni a la población ni a los medios. Entonces, quizá ha sido de las cosas más difíciles de toda esa presión mediática, todo el mundo quería saber, y a veces no había noticias que dar porque no había cambios o lo que se decía era de perogrullo muchas veces, pero había que hablar. En grandes volcanes del mundo, como son los volcanes de los Andes o de México o de Indonesia, el problema de los lahares es un problema serio, incluso muchas veces más grave que las propias coladas de lava o las lluvias de piroclastos. En sitios como La Palma, que los volcanes tienen una altitud muy limitada, las cenizas una movilidad reducida y sobre todo las lluvias torrenciales son infrecuentes, el riesgo no es muy elevado. Sin embargo, no hay que descartarlo y entonces lo que hacemos desde el Instituto Geológico y Minero de España es, con carácter preventivo, ver qué cantidad de lluvia tiene que caer para que esas cenizas se movilicen. Hay cierto peligro si se superan unos determinados umbrales de lluvia. Nosotros lo que hemos hecho es ensayar lluvia artificial en colaboración con los bomberos de la Unidad Militar de Emergencias y los bomberos de La Palma. Hemos regado las cenizas con diferentes pendientes, granulometrías y cubiertas o no por vegetación para ver cuánta lluvia tendría que caer para que empezara a escurrir y a moverse la ceniza. Y dar esos datos
a las autoridades de protección civil para, ante una predicción meteorológica de lluvias intensas, saber en qué lugares tendrían que tener cuidado. Ya sé que es un tópico porque todos los que han estado allí lo dicen, pero ha sido una experiencia tan impresionante a nivel profesional como personal. Profesional, por lo que tú comentas, que no es habitual ver una erupción volcánica en la vida profesional de un geólogo español. Y personal, porque el contacto con los palmeros, el contacto con otros intervinientes en la emergencia y con los propios compañeros en una situación de un estrés y una demanda de información por parte de los medios de comunicación, de la población en general, y el agradecimiento con el que recibían cualquier cosa que hacíamos, ha sido una experiencia personal que no me olvidaré en mi vida. Entonces, al ser tan urbana, es muy extraño que no haya habido ningún fallecido, ningún herido, ni entre la población, ni entre la enorme cantidad de intervinientes que hemos estado allí. Solo acreditados para pasar a la zona de exclusión. Hemos superado los 200. Hemos superado los 200. Entonces, que tal volumen de gente moviéndose por una zona con ciertos peligros, no haya habido ningún herido ni nada que lamentar, ha sido un éxito de la gestión de la emergencia. Las zonas de la Fajana que se han ganado al mar por primera vez, es decir, ese es terreno del Estado, es terreno nuevo, es el terreno más nuevo que tiene nuestro país y eso de momento, como no tiene ningún propietario, digamos que eso se va a preservar. Toda la parte del cráter entraba dentro de lo que era ya un espacio natural protegido, que era el espacio natural de Cumbre Vieja, que es todos los volcanes de la isla de La Palma que estaban protegidos, con lo cual ese sector está garantizado. Y había otros dos monumentos naturales, que son los volcanes de Aridane, el famoso volcán de La Laguna y el famoso volcán de Tacande, que se quedaron como reductos antes de que las coladas llegaran al mar, pues también hay una parte que han ocupado las lavas y que eso es espacio protegido. Y el resto es en lo que ahora tienen que decidir las autoridades, que protegen por el valor geológico y por el valor natural que tienen y que otras partes tendrán que volver a dejar ocupar. El hacer algo diferente, tienen un recurso único donde todo el mundo ha hablado de él y tienen la capacidad de poder hacer algo muy bonito y muy bien hecho para que de verdad sea un referente, tanto para la agricultura, el que adapten sus cultivos al nuevo volcán con un nuevo territorio que les ha generado, y por supuesto para el geoturismo. Va a ser uno de los sitios clave para visitar Canarias en los próximos años. Si son capaces de hacer una infraestructura para poder visitar ese nuevo volcán bonita y atractiva, pues ahí tendrán un recurso, desde luego, único en Canarias y único en España. Es cierto que ese último día que se produjo primero la víspera un evento más explosivo del cráter principal y luego el día 13, lunes, una colada en lo que llamamos montaña rajada, de los 6 geólogos del Instituto Geológico y Minero de España, 3 éramos o nacidos o con origen en Segovia. Y sí que es cierto que la proporción de geólogos segovianos, y no solo geólogos, hasta Guardia Civil, militares de la UME, en proporción a la población de la provincia de Segovia, que hayan estado en La Palma es extraordinariamente elevada. Yo creo que es fruto de una casualidad, pero sí que es cierto que allí se oía el nombre de Segovia, aunque solo fuera en broma, por decir que los segovianos habíamos tenido que ir a parar el volcán. Una cosa que me ha sorprendido gratamente es el valor que han dado de la opinión de los científicos. Se reunía el comité científico todos los días a las 10 de la mañana y lo que salía de allí iba directamente al comité de dirección de la emergencia. Y si los científicos decían que hay problemas de gases y que había que evacuar, los políticos ni lo daban, aunque fueran decisiones impopulares. Esa fe ciega en la ciencia yo creo que ha tenido que ver en el éxito de la gestión de la emergencia. Con esta gran experiencia de los 3 geólogos segovianos llegamos al final de nuestro programa, pero ya saben que nosotros volvemos mañana aquí en 8 Magazine a partir de las 4 y 5 de la tarde. Disfruten de la tarde.